Buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a este capítulo de Construyendo tu aplicación en Salesforce desde cero. Hoy tenemos un capítulo muy guay. Vamos a hacer una integración con una API externa, como me pedisteis en el capítulo anterior. Es una API que devuelve las temperaturas que va a hacer en el día de hoy y entonces vamos a sincronizar eso con la información que tenemos de las plantas que tenemos en nuestra casa o nuestro huerto, donde sea, que tenían una temperatura máxima y una temperatura mínima, para que me salgan alertas, notificaciones, en el caso de estar viendo la aplicación de Salesforce en un móvil, ¿vale? Que me digan si va a hacer demasiado calor para mi planta o si va a hacer demasiado frío. Muchas gracias por conectaros, a los que estáis por ahí en el chat. Saludos a Gabriel Sansa. Me alegro de que te hayas podido conectar live. Ya sé que muchas veces voy variando la hora y tal, pero últimamente lo estoy haciendo los viernes a la 1 de España y me está viniendo bastante bien esta hora, así que planeo seguir con esta hora siempre que pueda, ¿vale? Bueno, cualquier cosilla me preguntáis en el chat, como siempre. Si estáis viendo el vídeo en YouTube, me preguntáis en YouTube. Y ya está, con eso vamos a empezar, ¿vale? Entonces, se me quedaron un par de cositas pendientes del último día que quiero resolver, ¿vale? Una de las cosas fue un test que no funcionaba. Si os acordáis, teníamos nuestro componente especie tile y este componente tenía por aquí un botón que cuando le dábamos al botón utilizábamos el servicio de navegación para ir a la página de la planta que queramos ver, ¿vale? Entonces estábamos haciendo un test, que el test lo que hacía era comprobar que cuando se clica ese botón se llama el servicio de navegación, ¿vale? Yo os conté, creamos un mock específico que era un poquito mejor que el que te viene en las extensiones de Salesforce, ¿vale? Que era un mock para el servicio de navegación que me lo copié de LWC Recipes y no me funcionaba, ¿vale? Ya descubrí por qué no me funcionaba, porque tenía una versión muy antigua de lo que es el plugin que hemos creado para Jest y Lightning Web Components, ¿vale? Yo aquí tenía la versión 0.5.0 o algo así, y entonces ya hice el upgrade a la versión nueva, que es la misma que se estaba utilizando en el WC Recipes, y me funcionó, ¿vale? Hice un npm install para que se me descargasen todas las librerías y este test ya funciona, os lo enseño. También tenía algo mal por aquí, no me acuerdo exactamente qué era, si era que estaba obteniendo el elemento mal o algo así, pero era una tontería, ¿vale? Entonces si ejecuto el test, ya sí que debería de funcionar, ¿vale? Y luego había otra cosa que no me funcionaba, que os decía yo, es que le estoy dando a debug y no sé qué pasa, que no me está funcionando. Vale, pues no me estaba funcionando. Este test justo no tiene puntos de interrupción. Voy a ver si me da tiempo a poner uno. Ahí, vale. Lo que ocurría era que no se llegaba a parar en los puntos de interrupción que yo había puesto en mi test, ¿vale? Y eso estaba ocurriendo porque yo tenía una variable de configuración de Visual Studio Code mal, ¿vale? La variable era... Ahora mismo no me acuerdo cómo se llamaba, pero os lo busco y lo pongo en un comentario en el vídeo, en la descripción, ¿vale? Pero era un setting de Visual Studio Code que básicamente desactivaba el debugger nuevo que tiene Visual Studio Code. Porque yo creo que es que yo estuve haciendo con esto pruebas porque saqué una serie de cómo debuguear Lightning Web Components test en Visual Studio Code y entonces estuve tocando cosas y ya se me quedó mal configurado, ¿vale? Pero ya quité ese setting que vosotros lo deberíais tener quitado y ya me funciona bien. Entonces, como veis, debuguear test de Lightning Web Components está muy guay porque tienes un debugger propiamente dicho y puedes parar, ver qué tienen las diferentes variables, por ejemplo, ver qué tiene element, ¿vale? Y ver aquí las variables, el call stack y todo eso, ¿vale? Entonces, para crear tus Lightning Web Components de una forma iterativa muy rápido, pues está muy bien, ¿vale? Y bueno, ya estaría esa parte de resolver las dudas que se quedaron pendientes de la semana pasada, ¿vale?
Entonces con esto voy a dejar ya el tema test, ¿vale? Y lo que voy a hacer es seguir trabajando en la API que hemos comentado, ¿vale? Os voy a enseñar primero lo que devuelve la API para que os hagáis una idea de qué es lo que yo tengo que crear, ¿vale? Un segundito que tengo por aquí la URL y os la copio, ¿vale? Esta es la API, o sea, básicamente es, yo le digo para Granada, que es donde yo vivo, que me devuelva la información de la temperatura que va a hacer hoy, ¿vale? Y esto en concreto, bueno, pues aquí se ve un poco mal, pero si yo me copio lo que está devolviendo en Visual Studio Code y lo formateo para que veáis la estructura que tiene la API. A ver, temps.json, lo voy a guardar en el escritorio mismamente, ¿vale? Y vamos a formatearlo, ¿vale? Pues esta sería la información que me está devolviendo esta API, ¿vale? Me está devolviendo esta información que es la que me interesa a mí, que sería cuál va a ser la temperatura máxima que va a hacer hoy y cuál va a ser la temperatura mínima que va a hacer hoy, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a crear una clase que va a ser el servicio que consume esta API y que devuelve las temperaturas, y vamos a hacer un job schedulado o planificado, ¿vale? No sé cómo se llama en español, se llama schedule job. Y los schedule job, pues tú los puedes planificar para que se ejecuten automáticamente, pues semanalmente, mensualmente. Nosotros lo vamos a ejecutar diariamente, porque yo quiero que diariamente se haga una llamada a esta API, y si hay algún problema con alguna de mis plantas que yo tenga que meterla dentro de la casa porque vaya a hacer mucho calor o mucho frío, ponerle un plástico por encima, lo que sea, pues me va a mandar una notificación. Vamos a utilizar también una clase de Apex para mandar Custom Notifications, que ya os digo, funciona tanto en el desktop como en la aplicación móvil, ¿vale? Entonces, bueno, pues vamos a empezar creando nuestro Forecast Service. Si tenéis alguna duda por el chat, por favor, decírmelo, ¿vale? O algún comentario. Venga, pues voy a empezar creando mi Forecast Service. ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues vamos a crear una clase Apex. Le vamos a poner Forecast Service y vamos a empezar a trabajar en ella. Entonces, ¿cómo se hace una llamada a un callout externo? Vale, pues lo primero de todo debéis de saber que por seguridad Salesforce te obliga a que tú registres de alguna manera en el sistema que vas a querer hacer llamadas desde Apex a el host que sea, la URL que sea, ¿vale? Hay dos formas de hacer esto. Se puede hacer con un Remote Site Setting o con un Name Credential, ¿vale? Lo que pasa es que los Name Credential son más nuevos y más completos y se pueden referenciar directamente desde el código. Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser crear un Name Credential, que de hecho creo que lo tengo que tener ya creado porque estuve haciendo pruebas el otro día, pero os lo enseño, en la organización, ¿vale? Esto sería Setup. Buscamos aquí Name Credentials. Y efectivamente yo ya lo creé, pero vamos, es muy sencillo, ¿vale? Simplemente le ponéis una label, la que vosotros queráis, un nombre, que este va a ser el API name, es lo que después vais a utilizar en el código de Apex para referiros a este name credential, y ya le ponéis la URL a la cual queréis hacer llamadas de API. Se pone siempre lo que sería el host, ¿vale? La primera parte de la URL, no hace falta que pongáis todo lo que sucede al host. Toda esta parte de aquí, no, ya con que esté registrado el host me vale. De hecho, creo que no se puede guardar en otro formato que no sea este, ¿vale? Entonces, bueno, ya tengo ahí mi name credential registrado, y entonces desde Apex vamos a utilizar una clase que sería la clase HTTP request, HTTP y HTTP response. Esas son las clases que vamos a utilizar. Entonces, si me vengo aquí a la documentación,
Aquí me explican cómo hacer un callout básico, ¿vale? Lo que se haría es instanciar la clase HTTP request, decir el endpoint al cual queremos hacer el callout, le seteamos el tipo de llamada que vamos a hacer, en este caso es un GET, ¿vale? Y además esta API pues no tiene ningún tipo de autenticación ni nada, cogí un caso súper sencillo para empezar. Y bueno, pues ya si quieres ponerle alguna cabecera, el body que le quieras añadir y por último, pues se crea una instancia de la clase HTTP para enviar ese request y recibir un response, ¿vale? Que en ese response es donde nos va a venir toda esta información en JSON. Entonces, pues nada, mira, me voy a copiar esto mismo y vamos a ir modificándolo para que nos sirva para nuestro caso de uso. Vale, entonces aquí básicamente sé que aquí voy a querer especificar mi callout, ¿vale? Ahora vemos cómo sería mi name credential. Yo podría poner aquí directamente esto, ¿vale? Podría poner directamente el endpoint al cual quiero hacer la petición, pero bueno, es más correcto almacenarlo en un name credential. O sea, yo podría ponerlo aquí si tengo un remote site setting o un name credential que dé de alta este destino para hacer los callouts, ¿vale? Eso sí es obligatorio. Lo que ocurre que ya que tenemos el name credential, lo que vamos a hacer es que nuestro código tire de ese name credential porque es más correcto, ¿vale? Así tenemos menos información hardcodeada. El método get me vale, no me hace falta nombre de usuario ni contraseña, etcétera, etcétera, porque esto no lo vamos a hacer, ¿vale? Lo que sí vamos a hacer es, bueno, tampoco hace falta meterle nada en el body ni nada porque no espera nada esta API. Y hacemos la petición y devolvemos el res.getBody, ¿vale? Esto lo he puesto aquí en el constructor porque me ha dado la gana, pero no, ¿vale? Lo que vamos a hacer es un método estático que haga esta llamada, public static, vamos a hacer que de momento devuelva string y luego ya veremos a ver cómo lo modificamos esto. Y esto le vamos a llamar get today's temperatures. Evidentemente son en Granada, ¿vale? Si lo queréis hacer vosotros tendréis que cambiar la URL que estáis utilizando. Entonces, vamos a ver cómo tengo yo esto. Vale, de momento lo podemos ya probar, ¿vale? Voy a desplegar a la organización esta clase de aquí y ya deberíamos ser capaces de probarlo porque esto es una clase pública y entonces podemos llamar al método getToday'sTemperature. Vale, se me ha olvidado devolver el string, que sería este de aquí. Voy a intentar hacer deploy de nuevo. Venga, ya se ha desplegado y entonces voy a copiarme esto y desde la organización vamos a ver si funciona. Antes de incluso setear el name credential ni nada, poquito a poco para ir detectando errores. Vale, tengo mi developer console. Esto ya sabéis que se puede hacer también desde VS Code, pero a mí pues me gusta hacerlo desde aquí. Y le llamamos forecast service.getToday'sTemperatures y de esto vamos a hacer un system debug, ¿vale? Para que no salgan esas temperaturas. Vamos a ver si funciona. Vale, me dice que el endpoint no está autorizado. Pues sí que está autorizado porque lo he metido en un name credential. Vamos a ver. HTTPS, el tiempo.net. Vamos a ver. Que no me debería dar ese error. Vamos a ver nuestro código Apex. HTTPS, el tiempo.net. Vale, no sé por qué no me está funcionando así. Voy a probar a referenciar directamente el name credential a ver si es que en el caso de name credentials hace falta
que lo menciones directamente en el código, ¿vale? Puede ser que esto que os estaba diciendo de hardcodear solo funcione cuando estamos utilizando Remote Site Settings, ¿vale? Entonces, ¿cómo se utiliza un name credential en el código? Pues a ver, que lo tengo por aquí. Lo que tenemos que hacer es, en lugar de la URL que hemos guardado en nuestro name credential, lo que haríamos sería escribir callout, el nombrecito, el API name del name credential y ya luego todo lo que vaya detrás, ¿vale? Entonces vamos a probar a desplegarlo así, a ver si nos funciona. Vale, ya está desplegado y vamos a ejecutar de nuevo. Vale, ahora sí me ha funcionado, ¿vale? Me dice aquí success, vamos a ver el debug log y efectivamente me ha devuelto las temperaturas. Entonces ya sabemos que esa parte de nuestro código está funcionando. Ahora, ¿qué ocurre? Que este res.getBody es un string que me viene serializado, ¿vale? Si yo quiero convertir esto a un objeto que yo pueda utilizar en Apex, que tenga, digamos, los campos que se me están devolviendo a mí en ese string, hay dos maneras de hacerlo, ¿vale? Hay dos clases para deserializar, que serían JSON deserialice Apex, ¿vale? Una sería untyped y otra sería typed, ¿vale? La de untyped, tú simplemente le pasas el objeto y este método te va a devolver un mapa de string hacia objetos, ¿vale? En el cual tú ya vas a poder acceder a las diferentes claves de esa estructura JSON que te ha devuelto la API. ¿Qué ocurre? Que yo prefiero utilizar el typed, porque con el JSON de serialize typed hay menos lugar a errores, ¿vale? Con el de serialice, bueno, que es simplemente el que es con tipo, simplemente se llama de serialice, ¿vale? En este lo que haces es que le pasas el JSON string y le pasas también una clase que tenga el mismo formato de campos, ¿vale? Y la misma jerarquía de campos que el objeto JSON que te están devolviendo. Entonces, ¿cómo debería de ser mi clase? Pues mi clase debería ser una clase que tenga el municipio me da igual, la fecha me da igual, pero lo que me importa es un campo temperaturas, ¿vale? Entonces quiero que mi clase con la cual voy a deserializar ese string tenga un campo temperaturas y que ese campo temperaturas a su vez sea un objeto que tenga max y min. De esta forma el deserializador, si no encontrase por casualidad el campo temperaturas, los campos max y min, porque no sé, el servicio lo han actualizado y ahora está devolviendo otro formato de datos, o porque ha habido algún problema con el servicio y se ha caído, entonces ese error es más fácil de controlar que si tú directamente deserializas todo, ¿vale? Porque si simplemente no está el campo de temperaturas, ya sabes que algo está pasando y te va a dar el error antes, te va a dar en la deserialización y no en el código que puedas escribir después. Entonces, pues vamos a crearnos nuestra clase forecast, vamos a llamarla forecast sin más, ¿vale? Public class, va a ser una clase forecast y esta clase va a tener, perdón que voy a estornudar, o no. Vale, va a tener, hemos dicho, un objeto temperaturas, que eso ahora lo creamos, ¿vale? Que va a ser temperaturas, se tiene que llamar exactamente igual que el campito que se me está devolviendo en la estructura del JSON. Y luego por otro lado vamos a tener una clase
que va a ser la clase temperaturas. Y esta clase va a tener dos campitos. Va a tener el max temperature y el min temperature, ¿vale? Entonces me voy a copiar de la documentación cómo se utiliza esto. Sería algo tal que así. Vamos a ver, esto lo vamos a llamar string body, ¿vale? Y ahora vemos aquí cómo devolvemos nuestro objeto deserializado, ¿vale? Y entonces, ¿cómo deserializamos? Bueno, en primer lugar, ¿qué es lo que queremos deserializar? Pues el body que nos viene, ¿no? ¿Y con qué clase lo queremos deserializar? Con la clase forecast, ¿vale? Forecast.class, porque sabemos que la estructura de datos que me están devolviendo tiene esta forma de aquí y estos son los datos en los que yo estoy interesado, ¿vale? Entonces, cuando yo deserialice esto, le tengo que hacer un casting, simplemente para que este tipo de dato de aquí sea una instancia de la clase forecast, ¿vale? Y esto pues ya le podemos llamar aquí forecast y devolverlo en nuestro método, ¿vale? Evidentemente, si lo que estamos devolviendo es una instancia de la clase forecast, tendremos que cambiar el valor devuelto por el método, ¿vale? Bueno, pues creo que ya estaría. Vamos a intentar desplegar. Oye, qué tranquilitos estáis hoy, no me decís nada por el chat. No sé si habíais hecho alguna integración con alguna API anteriormente o si conocíais esto de serializar y deserializar. No sé, comentadme lo que sea, ¿vale? Vale, voy a hacer una cosita. Esto lo voy a poner ya como si fuera un integer, ¿vale? Porque la temperatura que me va a devolver no me devuelve decimales ni nada de eso, es simplemente un integer y la voy a desplegar tal que así. Vale. Parece que está tardando un poquito. Venga, ya se ha desplegado, ¿vale? Entonces, bueno, yo esto lo podría probar de nuevo en mi Developer Console, ¿vale? Porque aquí esto ya me va a devolver un objeto forecast. Este objeto forecast, evidentemente, como es una inner class de forecast service, no puedo referenciarlo tal que así aquí en el execute anonymous, sino que tengo que utilizar la clase donde está definido, el fichero donde está definido y luego el nombre de la inner class. Y aquí yo ya podría hacer algo como, bueno, pues mi clase forecast service tiene temperaturas, ¿no? Tiene un campo que es temperaturas.max y tiene otro que es temperaturas.min. Una cosita, no sé si le he puesto temperaturas o temperatures. Y es temperaturas porque la API está en español. Así que lo voy a desplegar de nuevo. Está hoy lenta mi OR, esto pasa a veces, ¿vale? Que está la OR lenta por el motivo que sea, hay algún problema con la instancia y tarda más de la cuenta en desplegar. Cuando eso yo lo que os recomiendo es que os pongáis a hacer otra cosa y ya continuéis dentro de un rato, pero claro, no lo voy a dejar a medias. Venga, org, por favor, continúa. Nada, no sé, oye, ¿por qué está tan lento? A pedales, no sé cómo se dirá en otros países, pero en España se dice eso, va a pedales. Bueno, vamos a dejarlo que vaya desplegando y mientras voy a ir creando la siguiente clase, ¿vale? La siguiente clase es nuestro job schedulado, ¿vale?
Si buscamos en la documentación, Scheduled Jobs en Apex, pues vamos a ver que para crear un Scheduled Job lo que hay que hacer es implementar una interfaz que se llama schedulable y crear un método execute que se va a ejecutar según tú programes este trabajo, ¿vale? Entonces me voy a copiar esto y me voy a ir creando ese Scheduled Job. Esto se ha quedado aquí pillado, ¿vale? No sé por qué. Lo voy a cancelar y voy a desplegar de nuevo a ver si funciona. De mientras vamos a ir creando la clase de Apex. Y a este job le vamos a llamar, a ver que lo quiero llamar de una forma particular, le vamos a llamar, vale, check forecast job, ¿vale? Total, que bueno, voy a copiar esto aquí debajo, lo de la documentación. No hace falta que el job sea global. Eso no sé por qué lo tienen puesto en la documentación, supongo que saldrá por el tema de los ISBs y demás, pero realmente no hace falta que lo sea. Tenemos que hacer aquí el implement schedulable y tenemos que crear el método execute, que tampoco hace falta que sea global, ¿vale? Y aquí ya pues tendríamos que realizar las tareas que queremos planificar, ¿vale? Entonces, ¿qué tareas queremos planificar? Bueno, pues lo que queremos básicamente es 1. Mirar qué temperatura va a hacer hoy. 2. Mirar si tengo alguna planta que para la cual la temperatura no sea adecuada. Y si encuentro alguna, mandar notificación. Esto evidentemente estaría mejor en una clase aparte, que fuese un servicio, ¿vale? Por el tema de separación de concerns. Pero bueno, por hacerlo más rápido, vamos a implementar esta lógica aquí, que sepáis que no es la best practice, ¿vale? La best practice es ir separando todo por capitas y desacoplarlo de mi trabajo esquedulado para que eso mismo se pueda llamar desde una API externa o desde otro servicio, desde un Landing Web Component o lo que sea, ¿vale? Entonces, ¿cómo miramos la temperatura que va a hacer hoy? Bueno, pues me voy a copiar lo que tenía aquí en el Developer Console. Porque ya sé que eso debe de funcionar, ¿vale? Sé que aquí voy a tener la temperatura máxima, max temp today, ¿vale? Jolín, no sé por qué no me lo... Ahora. Y aquí vamos a tener la integer min temp today. Vale, ya tendríamos esa parte, muy sencillo. Ahora, ¿cómo vemos si hay alguna planta para la cual la temperatura no sea adecuada? Bueno, pues vamos a ver cómo hacer esto con una query, ¿vale? Si recordáis, teníamos dos objetos. Teníamos por un lado el objeto... a ver, que lo tengo aquí abierto. Teníamos por un lado el objeto especie, ¿vale? Que es donde tenemos la información de la temperatura. Por ejemplo, el aloe vera. Pues la temperatura máxima ideal son 25 grados, o sea, que no es bueno que esté por encima de 25 grados, y la mínima ideal sería 17 grados, es decir, no es bueno que esté por debajo de 17 grados. Esto no sé si me lo he inventado, ¿vale? Debería ser un valor un poco más bajo, supongo, en la vida real. Entonces tenemos la especie y lo que queremos saber es cuáles de nuestras plantas
tienen un problema con la temperatura. Bueno, concretamente, esta planta que tengo aquí es de la especie poto. Vamos a utilizar esta como ejemplo, ¿vale? Vamos a ver el environment. Tiene temperatura máxima ideal 10 grados, ¿vale? Que esto lo modifiqué precisamente para poder hacer esta prueba. Como hoy van a hacer de mínima, o sea, de máxima 18, me debería saltar una alerta de que hace demasiado calor, ¿vale? Y la planta en sí, o sea, la instancia de planta que yo tengo en mi casa sería esta de aquí, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que hacer una query. Tengo que hacer una query o traerme. A ver si me decís algo. Vale. Traerme las plantas cuya especie soporta temperaturas máximas y mínimas fuera del rango de la temperatura de hoy, ¿vale? Entonces, una query en plantas sería select y, por ejemplo, el nombre de la planta from plant de C, ¿vale? Ahora, ¿qué ocurre? Que en la parte del where, a ver que mire si tenéis aquí esto, vale. En la parte del where yo tendría que hacer un filtro y decir solamente quiero traerme las plantas que pertenecen a las especies con las que yo voy a tener problemas de temperaturas, ¿vale? Especies with temperature problems. Esto sería más o menos lo que habría que hacer. Siempre las queries devuelven una lista de plantas, una lista de registros, plants with problems, ¿vale? Y esto sería algo tal que así. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Cómo consigo yo? Esto sería in, ¿vale? Porque puede ser una lista. ¿Cómo consigo yo las especies que tienen problemas de temperatura? Primero lo vamos a hacer en 2 queries para que veáis cómo sería y luego vamos a juntar las queries. Vais a ver que es muy fácil. Vale, pues si yo necesito saber qué especies tienen problemas de temperatura, sería muy fácil, ¿no? Sería seleccionar el ID de la especie from especies, donde la temperatura máxima soportada, a ver que vea yo cómo se llama este campo, max temperature supported, ¿vale? O max temperature. Entonces sería donde la temperatura máxima sea menor que la temperatura máxima de hoy, es decir, la temperatura que va a hacer hoy es mayor que la temperatura máxima, por lo tanto es un problema para mí, o que la temperatura mínima sea mayor que la mínima temperatura hoy, ¿vale? Esto lo voy a intentar poner un poco más bonito para que se entienda bien, ¿vale? Vale. Entonces, recapitulamos. Especies que tienen problemas de temperatura, las que la temperatura máxima de hoy supere a su temperatura máxima, o las que la temperatura mínima de hoy sea menor que su temperatura mínima. Ahora, estas especies las puedo utilizar aquí. ¿Por qué? Porque yo quiero traerme las plantas cuya especie está en esta lista de especies con problemas de temperatura. ¿Qué es lo que podría hacer yo aquí? Bueno, pues podría juntar estas 2 queries en una, ¿vale? Para hacer
esto es recomendable para no llegar al límite de queries, que ya sabéis que es 101 por transacción. Entonces lo que puedo hacer es copiarme esta query de aquí y en lugar de tener aquí una variable, pues hacer una subquery, ¿vale? Yo esto lo podría hacer todo junto. Esta sería mi lista de plantas. Bueno, voy a dejarlo otro comentado para que... Bueno, realmente en el código que subí al repositorio están las dos versiones, ¿vale? ¿Cómo es mejor? Pues evidentemente la segunda, porque solamente estamos empleando una query para traernos toda esta información, ¿vale? Voy a formatear esto a ver si se me queda un poco mejor. Ahí estamos, ¿vale? Seleccionamos las plantas donde su especie esté en el conjunto de especies que tienen problemas con la temperatura. Espero que se entienda. He intentado explicarlo muy despacito porque sé que hay gente que no ha visto todavía muchas queries y me parece interesante, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que si hay plantas con problemas, lo que vamos a hacer es mandar una notificación y para eso vamos a utilizar otra clase de Apex que sería Custom Notifications en Apex. Clase Custom Notification. Vale, aquí me viene un ejemplo. Resulta que para poder mandar una notificación hay que crear un Custom Notification Type. Esto se crea en el Setup, ¿vale? Igual que estábamos aquí con nuestro Name Credential, pues aquí escribís Custom Notifications y hay que crear un tipo específico. Yo ya lo tengo creado porque estuve haciendo pruebas con esto, pero simplemente esto es como si creaseis un registro que dice que va a haber un tipo de notificación que se llaman alertas de temperatura. ¿Por qué es necesario esto? Pues creo que Salesforce lo ha hecho así por el tema de la integridad referencial, ¿vale? Para saber cuándo se están mandando unos tipos de notificaciones u otros y porque es como un identificador que luego se utiliza no solamente para mandar notificaciones desde Apex, sino de la parte declarativa, desde Flow, desde Process Builder y eso, ¿vale? Creo que esa es la motivación. El caso que hay que crear el tipo de notificación que quieres mandar y una vez se ha creado ese tipo de notificación en el código Apex ya podemos obtenerlo con una SQL query y crear la notificación y enviar, ¿vale? Entonces me voy a copiar todo esto de hecho, y vamos a hacerlo en nuestro código, ¿vale? Formatear. Hola, Berserker. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Vale, entonces, nuestra notificación, ¿cómo se llamaba? Se llamaba Notification Type, perdón, no notificación, ¿vale? Temperature Alert. Pues nada, nos venimos aquí y ponemos Temperature Alert. Esto está bien, ¿vale? Estamos creando la notificación, instanciando la clase messaging.customNotification. Le vamos a poner un título, que lo tenía por aquí, que va a ser, bueno, vamos a hacer primero el de que hace mucho calor, ¿vale? Para la planta. Le vamos a poner de título, que hace mucho calor para tu planta. Y después le vamos a hacer un body, que me lo voy a copiar aquí. Bueno, esto ahora lo hacemos, el body, ¿vale? Que os quiero contar otra cosilla más de los campos relacionados que se pueden traer en la query. To do, ¿vale? Tenemos mucho calor para tu planta y to do. Esto sería si hace calor, ¿no? Lo que voy a hacer es que, como voy a tener dos tipos de notificaciones diferentes, pues esta parte de aquí la vamos a mover a un método privado que le vamos a llamar private static set notification message, ¿vale? Y aquí le vamos a decir, le vamos a poner un booleano para que me, o bueno, le vamos a poner mejor un string que me diga si quiero que sea una notificación de hace mucho calor o hace mucho frío, y aquí le vamos a pasar qué es lo que nos hace falta.
el objeto notificación, ¿vale? Y entonces el objeto notificación, que es de la clase messaging.customNotification, eso hay que ponerlo aquí, pues lo que vamos a hacer es que lo vamos a modificar aquí, ¿vale? Y le vamos a poner si el type es hot, le vamos a poner este título y este cuerpo, y si el type es cold, pues le vamos a decir al revés, ¿no? Que hace mucho frío para tu planta. Mucho frío para tu planta. ¿Vale? Vale. Venga, perfecto. Entonces, esto de Send Notification Message lo vamos a copiar por aquí y le vamos a decir, vale, aquí tenemos que comprobar si caso de calor, que esto ahora lo hacemos, sería mandamos la notificación diciéndole que hace calor y que esta es la notificación que queremos, de la que queremos setear el body y el título, y si hace frío pues ya lo que haríamos sería lo contrario, ¿vale? Haríamos aquí frío. Vale, entonces creamos la notificación, le seteamos el título y el body, le ponemos el notification type, que es el que nos hemos traído en la base de datos, le ponemos el target ID. El target ID es que las notificaciones siempre deben ir asociadas con un registro, ¿vale? Entonces el target ID que le vamos a poner evidentemente es el de la planta que tenga problemas, ¿vale? Estas son las plantas que tienen problemas. Realmente esto lo vamos a tener que hacer en un bucle for, ¿vale? Porque puede haber más de una planta que tenga problemas. Vamos a ver. Vamos haciéndolo poco a poco. Esto lo metemos dentro del bucle for, ¿vale? Entonces, para todas las plantas que tengas problemas, vamos a lanzar una notificación. ¿Y cómo vamos a poder obtener el target ID? Pues el ID de la planta que tiene el problema sería este de aquí, ¿vale? plantswithproblem.id. El ID, aunque no lo pongáis en la query, viene en todas las queries. No tenéis que ponerlo vosotros. Vale, y entonces, ¿cómo haríamos? Mandaríamos la notificación a un número de usuarios determinados. ¿Yo a quién le voy a mandar la notificación? Bueno, pues me lo voy a mandar a mí misma, que soy la que está ejecutando el proceso, ¿vale? Pero realmente habría que mandarlo al usuario que sea el owner de la planta. Yo, como esta aplicación la estoy haciendo para mí, pues el usuario soy yo, que soy el que ejecuta el proceso, pero en un caso más real, pues sí que tendréis que mirar ahí qué recipientes, qué usuarios, a qué usuarios mandarle las notificaciones. Entonces, para crear, hemos dicho que necesitamos una lista de IDs, ¿vale? Y aquí hay otra clase de Apex que podemos utilizar, que es el userinfo.getUserID, ¿vale? Esto me devuelve el ID del usuario que está corriendo el proceso, que voy a hacer yo en todos los casos, en este caso de aquí, ¿vale? Le paso una lista de IDs. Esto es un constructor del objeto lista que te permite pasarle un valor y directamente te construye la lista, y ya estaría, ¿vale? Entonces, ahora mismo ya debería tener, vamos a formatear esto de nuevo, esto funcionando relativamente bien. Lo que podemos hacer es probarlo, ¿vale? Voy a deployar a ver si no tarda tantísimo como antes. Vamos a probar que lo de antes que hicimos funcionaba, que lo teníamos aquí pero no lo llegamos a ejecutar. Vamos a ver. Ahí tenemos la temperatura máxima y temperatura mínima, ¿vale?
Acordaros que cuando yo ejecute mi proceso ese esquedulado, me debería de saltar una notificación porque la planta esta yo forcé que la temperatura máxima que soporte el poto sean 10 grados cuando hoy va a hacer 18 de máxima donde estoy yo, ¿vale? Me tendría que saltar esa notificación y entonces lo que voy a hacer va a ser testear mi job esquedulado, ¿vale? ¿Cómo lo puedo testear? Bueno, pues una de las opciones sería... Sería directamente... Bueno, esto me ha dado un error. Voy a ver qué error me ha dado, lo arreglo y ahora os digo cómo se esquedula el job, ¿vale? Vamos a ver el log, un poco más fuerte. Me dice static is not allowed on constructors. Vale. Perdón, ¿dónde? ¿Por qué me está diciendo que static no está permitido en constructores? Vale, porque aquí no le he puesto el tipo de retorno, que es void, que no devuelve nada, simplemente modifica este objeto y entonces está interpretando que esto es un constructor. Vale, es un error un poco... Viene un poco mal explicado qué es lo que está pasando. Vamos a desplegar de nuevo. Y me dice, claro, porque esta parte de aquí os he dicho que la íbamos a hacer ahora, después. Entonces lo que vamos a hacer es... Venga, vamos a implementar esto, ¿vale? ¿Cuál sería el caso de calor? Bueno, pues sería el caso en el cual la planta que tiene el problema, punto max temperature, lo tengo aquí. Perdón, la planta que tiene el problema no. El max temperature, acordaros que está en especies, ¿vale? Entonces, para yo poder acceder aquí a información que me viene del objeto especies, una forma de hacer eso sería aquí añadir campos de objetos relacionados, ¿vale? Yo aquí puedo decirle que me traiga de la especie relacionada el max temperature y de la especie relacionada el min temperature, ¿vale? Así yo puedo acceder directamente a estos campos como si fueran parte de mi objeto planta que me está devolviendo esta query. También se podría hacer, o sea, yo podría acceder a... Vale, esto no me acuerdo muy bien. Voy a probar a no ponerlo durante un segundo, porque no sé si es necesario poner esto, ya que me estoy trayendo las especies relacionadas y me estoy trayendo su temperatura. Entonces a lo mejor simplemente si pongo esto me funciona, ¿vale? Esto no me acuerdo bien. Vamos a probarlo, ¿vale? Sería, si la planta que tiene el problema, su especie, la máxima temperatura de su especie es menor que la máxima temperatura de hoy, ese es el caso de calor, ¿vale? ¿Y cómo sería el caso de frío? Pues lo contrario, ¿no? Sería si la planta que tiene el problema, su temperatura mínima es mayor que la mínima de hoy. ¿Por qué me pone aquí esto en rojo? Vale, es porque me está dando información sobre el error de deploy que tuve antes, ¿vale? Voy a desplegarlo y vamos a ver si funciona así sin tener que poner esto aquí, porque no lo recuerdo. Venga, me está diciendo que hay un error en la línea 58. Línea 58. Vale, ¿sabéis cuál es el error, no? Que el igual, solamente un igual, es un operador de asignación y yo lo que quiero es comparar. Por tanto, quiero utilizar dos iguales, dos simbolitos de igual. Vuelvo a desplegar.
Vamos a ver qué pasa. Y esto será seguramente que el método send de la clase custom notification, en lugar de recibir una lista, reciba un set. Lo podemos mirar en la documentación. Método send, ¿dónde está? Aquí. Y recibe un set de strings, ¿vale? Entonces eso lo vamos a cambiar. Y nuestra lista simplemente pues va a ser un set de strings, porque los IDs compilan a string también, ¿vale? Y lo vamos a desplegar y voy a mirar unas preguntitas que tengo por aquí por el chat. Hay una pregunta de Gabriel. Dice: perdón, es que estoy trabajando al mismo tiempo por estos lados a las 10 de la mañana y no puedo prestar mucha atención, pero feliz por estar en este live. Gracias por compartir tus conocimientos, me ayuda muchísimo. Pues nada, gracias a ti por conectarte, porque ya os lo he dicho muchas veces que el live sin la audiencia no es nada. Así que muchísimas gracias a ti por conectarte y por seguirme. Hay aquí alguien, bueno, que es JDriver A0, creo. Dice: en mis épocas habría que usar Eclipse para programar Salesforce Apps. Yo también he utilizado Eclipse para programar Salesforce, he utilizado Maven's Mate, que era un plugin que había para... yo no me acuerdo ni el IDE que era. ¿Cuál era el IDE que utilizábamos? Pues no me acuerdo exactamente, no me acuerdo si era ya Visual Studio Code, pero para mí que era... no, era Sublime, ¿vale? Y bueno, pues ahora, gracias a Dios, tenemos, o para el que no crea, pues gracias a Salesforce, tenemos un conjunto de extensiones para Visual Studio Code que ayudan muchísimo a mejorar la experiencia de desarrollo, ¿no? Entonces, bueno, ya se me ha desplegado la clase, ¿vale? Lo que os estaba diciendo era que para testear todo esto y no tener que estar esperando a que el scheduled job se ejecute, yo simplemente lo que voy a hacer es que esto me lo voy a copiar a un método externo y voy a llamar al método directamente. Entonces me voy a crear aquí otro método que se va a llamar public static void post notifications. Voy a copiar todo esto y aquí me hace falta... bueno, no me hace falta nada, ¿vale? Porque las temperaturas las estoy trayendo del servicio externo que hemos hecho antes, la query es como me estoy trayendo los registros y luego estoy creando la notificación. Entonces, en principio, esto debería funcionar, ¿vale? Y ya vamos al método post notification desde el body del scheduled job. Entonces, ahora, ¿cómo voy a testear esto? Pues voy a llamar a la clase y luego al método y vamos a ver si funciona. Seguro que no me funciona porque es mucho código junto que debe de funcionar, pero vamos a testearlo y vamos debugueando a ver. Me dice que no existe, vale, es que no lo he desplegado. Ya me debería decir que sí existe. Vale. Me dice ese object row, o sea, el registro, te lo trajiste con SOQL sin traerte el campo planta DC especies de R, línea 40. Pues entonces va a ser que sí hace falta lo que os estaba comentando yo antes, ¿vale? De todas maneras, como siempre, lo revisaré para ver si se puede hacer de una manera mejor, porque ya os digo que yo creo que sí que se podía. Voy a desplegar esto y vamos a ver si funciona. Ejecutamos de nuevo. Vale, y en principio me ha dicho que ha funcionado, ¿vale? Si veo aquí el log, pues seguramente tenga el HTTP request que se está haciendo con el name credential. Tengo por aquí la query que se está haciendo para traerse las plantas. Veo que hay una planta con problemas. Esta es la forma así un poco de ver el debug log. Y supuestamente esto debería haber lanzado una notificación
diciéndome que hace calor. Pues vamos a ver si esa notificación está aquí. Notificaciones. ¡Sí! Pues ha funcionado a la primera, ¿vale? Por primera vez en el streaming algo me funciona a la primera. Mucho calor para tu planta. Esto es una prueba que hice el otro día, ¿vale? Pero la que acabamos de hacer ahora es la que tiene el to do. Entonces, ¿cómo vamos a mejorar el cuerpo? Bueno, pues lo que vamos a hacer es utilizar la información de la planta para construir el body, porque queremos decir exactamente al usuario, oye, qué temperatura soporta tu planta y qué temperatura va a hacer. Entonces, esto me lo voy a copiar directamente. Y lo que voy a hacer es, bueno, aquí ya le tengo que pasar unas cuantas cosas, ¿vale? Le tengo que pasar la máxima temperatura de hoy. Esto la verdad que se podría hacer mejor, pero bueno, espero que os quedéis con la idea por lo menos. Máxima temperatura de hoy, mínima temperatura de hoy, que la voy a utilizar también para componer el otro mensaje. Y le tengo que pasar la planta que tiene los problemas, ¿no? Planta con problemas. Pero bueno, ya sabemos que aquí la planta es justo la que tiene problemas porque es a la que le vamos, o sea, con la que vamos a relacionar la notificación. ¿Vale? Entonces, ¿qué quiero mostrar en la notificación? Hoy el termómetro alcanzará la máxima temperatura de hoy y la temperatura máxima que tu planta soporta es esta. Todos estos campos son campos que me tengo que traer en la query, ¿vale? Veo que, por ejemplo, el nombre de la planta sí me lo estaba trayendo, pero el nombre de la especie, que lo pongo así entre paréntesis, no, por lo cual lo voy a copiar por aquí. Y lo otro ya lo tenía, ¿vale? El max temperature y el min temperature. Vale, y para la de frío, pues le vamos a poner este cuerpo en el cual vamos a decir, hoy el termómetro bajará de los tantos grados y la temperatura mínima que tu planta, que es de la especie tal, soporta es esta. Pues venga, vamos a desplegar. Y ya vamos terminando. Me dice que no existe, claro, porque me dice no existe el método. No es que no exista el método, es que yo le he metido aquí 3 parámetros nuevos que se los tendré que pasar de alguna manera cuando lo estoy llamando. Por tanto, este de aquí es, de hecho, fijar, esto lo puedo simplificar un montón porque lo que puedo hacer es comprobar la condición de calor y frío aquí, o sea, ya no sería tipo hot, sino simplemente le voy a pasar la planta y voy a comprobar la condición de si hace demasiado calor o demasiado frío. Lo voy a comprobar directamente en este método y así no tengo que hardcodear nada. Esta es la planta, ¿vale? Y entonces esto se me simplifica también porque lo único que tengo que hacer es pasarle la notificación temperatura máxima, temperatura mínima y la plantita que tiene los problemas. Plants with problem. Vale. Esto lo he llamado un poco mal porque realmente sería plant with problems. ¿Vale? Pero bueno, no pasa nada. Sería este de aquí y este de aquí. ¿Vale? Vamos a probar ahora a ver qué pasa. Vale, ya me ha desplegado. Voy a volver a probarlo. Vamos a ejecutar el método en la Developer Console. De hecho, le voy a dar a Execute Last. Parece que ha funcionado. Y aquí debería tener efectivamente otra notificación que, como os digo, en móvil van a salir, ¿vale? Y ya está, me dice, hoy el termómetro alcanzará 18 grados, la temperatura que tu planta P001, que es de especie Poto, soporta es 10 grados. ¿Cómo planifico yo este job para que se ejecute todos los días? Bueno, pues por aquí hay un... A ver, esto era en Apex Classes, ¿vale? Hay una forma de hacerlo declarativo, pero tiene poquita granularidad.
digamos, el timing que tú le quieras dar a esa ejecución planificada, ¿vale? Eso sería venirse aquí a las clases Apex, le damos a Schedule Apex y aquí ya le dirías el nombre del job, sería temperature check, por ejemplo, y el nombre de la clase Apex, que sería esta. ¿Qué ocurre? Que aquí solamente me vale hacerlo weekly o monthly, ¿vale? ¿Cómo se puede hacer para tener más granularidad? Toda la que quieras. Bueno, pues hay una expresión, o sea, se puede hacer por código, hay una expresión que se llama un cron trigger, que tú le puedes dar la granularidad que quieras, de quiero ejecutarlo todos los lunes a las 3 de la tarde o diariamente o cualquier granularidad, y que lo ideal es pues ejecutarlo en el Execute Anonymous, ya tu job se queda schedulado y se va a ejecutar con la frecuencia que tú le digas. Os voy a enseñar que ahora mismo no hay ninguno scheduleado. Me encanta el Spanglish scheduleado. El que hay es uno que tiene que ver con... O sea, que no lo he planificado yo, sino que es algo que está en mi org corriendo por algo que hace Salesforce por debajo. No sé exactamente qué será. Y entonces lo que voy a hacer es ejecutar una expresión, un cron job que se llama en la Developer Console para schedulear mi job y que se ejecute todos los días a las 9 de la mañana, ¿vale? Lo tengo aquí, pero ahora os digo dónde está en la documentación. ¿Vale? Lo que haríamos sería llamar a system.schedule, le pones la label que tú quieras, esto sería la expresión que define la frecuencia con la que se va a planificar o que se va a ejecutar, y se utiliza la clase que hemos creado ahora mismo, el que sería el scheduled job. Entonces yo le doy ahí y ya si me vengo aquí, pues ya tengo mi job que se va a estar ejecutando todos los días a las 9 de la mañana y mandándome esas notificaciones. Os voy a enseñar por último dónde está esto en la documentación, ¿vale? Schedule job Apex. Yo, como veis, siempre busco en Google antes que en la guía, porque suelo encontrar las cosas más rápido, ¿vale? Bueno, aquí os va explicando ya un poquillo, pero creo que hay una sección, exactamente, esta sección de aquí te explica cómo se crean esas expresiones cron trigger, ¿vale? Que sería la forma en la que tú dices la frecuencia en la cual se va a ejecutar ese job. Y bueno, pues ya estaría por hoy. Espero que os haya gustado el capítulo. Hoy ha habido poquita gente conectada, pero bueno, muchas gracias a los que os habéis conectado. Como siempre, subiré el capítulo a YouTube y espero que os vayáis conectando en los siguientes capítulos. En el siguiente capítulo no sé lo que voy a hacer todavía. Seguramente haga algún caso de uso que sea en la otra dirección. O sea, hoy hemos visto cómo ir a hacer un call out de Salesforce al exterior para obtener datos. Pues seguramente haga algo que sea al revés, que sea tú exponer una API en Salesforce y que de algún servicio externo se pueda consumir esa API. Y nada, pues muchas gracias, Gabriel, gracias por haberte conectado, me alegro mucho de que hoy hayas podido estar live y espero que la experiencia haya sido un poquito diferente, ¿no? Siempre es mejor cuando está uno live porque puede interactuar y hacer preguntas y tal. Y ya está, nos vemos el próximo día. Que paséis muy buen fin de semana. Chao.